Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva semana, segunda semana de Cuaresma, primera semana del mes de marzo. Hoy es lunes 2 y les doy un abrazo especial a todos, el mejor de los deseos para esta semana, salud para todos, bienestar y profundidad en nuestra vida espiritual. Después de haber celebrado ayer domingo, Día del Señor, con el Evangelio, la fiesta de la Transfiguración, creo que ha quedado muy claro el deseo del Señor para nosotros. Darnos el consuelo y mostrarnos el camino para llegar a donde Él, eso sí, después de vivir la Cuaresma, después de vivir una Cuaresma con ayuno, con esfuerzo, con abnegación, con mortificación, a lo largo de toda nuestra vida, llegar al reino de los cielos, así como lo experimentaron Pedro, Santiago y Juan. La alegría de estos discípulos al ver al Señor en la gloria, al punto de decir: hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estaban completamente maravillados, estaban asombrados, estaban en la gloria, y por eso olvidaron todo lo demás, quisieron quedarse allí. Y esa es nuestra meta, queridos amigos. Por eso, a los pies del Maestro, todos los días busco con todo el cariño darles algunas pistas que les ayuden como recurso y como enseñanza para que podamos caminar diariamente hacia el reino de los cielos, hacia la cristificación, hacia la contemplación de Jesucristo el Señor en la gloria celestial. Bienvenidos, entonces aquí comenzamos. Salud para todos, un abrazo muy especial en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra y seguir, estamos aquí a tu disposición para comer y compartir, degustar tu alimento. Estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, no quiero continuar nuestro programa sin darle un abrazo muy especial a Sandra Patricia Barón, a su esposito Ángel, grandes amigos de Villavicencio. Se encuentran frágiles en la salud. Para ellos dos un abrazo muy especial, mi corazón, mi afecto y mi plegaria por ustedes. Saben que les tengo mucho cariño. Igualmente para mis amigos queridos en Firenze, allí en Italia, un abrazo muy especial a todos los que a esta hora se unen escuchando a los pies del Maestro. Bueno, vamos con estos apuntes históricos que son de mucha relevancia para nosotros, para darnos cuenta tantas dificultades, tantas vicisitudes, tantos embates que ha tenido que pasar la Iglesia desde su fundación, desde Jesucristo el Señor hasta nuestros días. Vamos a continuar estudiando rasgos interesantes de nuestra Iglesia. Bueno, recuerden ustedes que estábamos hablando del comienzo de la modernidad y cómo el pontificado
de Bonifacio VIII tuvo unas pretensiones muy grandes. Bonifacio VIII quiso parecerse a Inocencio III en su santidad, en su integridad, en su pulcritud, en su dominio, digo en el buen sentido de la palabra, su dominio de la vida espiritual. Un papa increíble, Inocencio III. Y luego, después de algunos papas, llega Bonifacio VIII y creyó que podía someter a Felipe el Hermoso, quien fue uno de los reyes, quizá uno de los primeros reyes de la modernidad en Francia. Entonces ocurrió allí bastante controversia y esas tensiones entre el papado, entre la monarquía, todo eso dio como resultado el cisma de Occidente, que fue uno de los episodios más complejos y más críticos de nuestra iglesia. El cisma de Occidente se dio por una compleja mezcla de ambiciones políticas, nacionales, una crisis profunda de autoridad dentro del papado, dentro de la iglesia. Y eso influyó mucho para que el Papa fuera llevado, como bien lo dijimos en el programa pasado, fuera llevado al sur de Francia, a Aviñón. Aviñón ocupó un lugar importante en la historia de la iglesia porque allí fue llevado el Papa preso, condicionado por el rey Felipe el Hermoso, y allí duró 70 años esa situación del Papa en esa parte de Francia. Entonces la sede del Papa se trasladó de Roma, obligado por tantas tensiones, obligado a ir a Aviñón, al sur de Francia. El papado en Aviñón duró 70 años y los papas vivieron allí bajo una fuerte influencia de la monarquía francesa, de Felipe el Hermoso y sus sucesores. ¿Qué provocó esto? Una pérdida bárbara del prestigio del Papa, de su perfil como líder de la iglesia, como cabeza de la iglesia visible, como aquel que promueve la unidad, como aquel que tiene el poder espiritual. Eso se vino al suelo. Además, la percepción de que el Papa era casi que un capellán, era el sacerdote del despacho del rey. Entonces, eso fue bastante triste, lamentable para la iglesia, para el papado. Eso duró casi 70 años. En el año de 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI, quien había devuelto la sede de Aviñón a Roma, en el año de 1378 se celebró un cónclave en Roma con una atmósfera muy tensa. Resulta que los cardenales italianos, los cardenales romanos, presuntamente, esto no se pudo comprobar, presuntamente los cardenales italianos estaban condicionados por el pueblo romano. El pueblo pues temía que se eligiera a otro papa francés, ya que había habido varios en esos 70 años. Y entonces se exigió, el pueblo, la gente, los fieles en Roma, le exigieron a los cardenales presuntamente que eligieran a un nuevo papa. Y se eligió al Papa Urbano VI. Y digo que hubo un cónclave muy turbulento porque decían los cardenales franceses que ese cónclave y la elección de Urbano VI fue una elección viciada, que estuvo
mal hecho ese cónclave. ¿Por qué? Porque los cardenales estaban siendo presionados por la gente. Los cardenales franceses no aceptaron al Papa Urbano VI. Y entonces se eligió otro, se hizo un cónclave también un poco amañado entre los dos, entre franceses e italianos, y dio a luz que eligieran a un nuevo papa. El papa, a ver si no estoy mal, el papa Clemente VII, ya recuerdo bien, fue el papa Clemente VII el que salió elegido. Esa revuelta de los cardenales trajo pues ese cónclave, porque Urbano VI, el papa que presuntamente fue elegido bajo presión por los cardenales italianos, resultó ser un hombre autoritario, severo, un papa indeseable, de malas costumbres, muy recio, muy tirano. Entonces eso enfrentó a los cardenales, presumiendo que el pueblo había obligado a los cardenales romanos a elegirlo. Entonces los cardenales franceses declararon que la elección de Urbano VI había sido inválida y que los papas lo habían elegido por miedo a la multitud. Se retiraron y eligieron a un nuevo papa, Clemente VII, quien de nuevo se estableció en Aviñón, salió de Roma y se fue para Francia otra vez. Y eso conllevó a una división política en Europa. Y el conflicto no se quedó solo en la Iglesia. Los reyes europeos tomaron partido basándose en sus alianzas políticas, especialmente durante la Guerra de los 100 años. Entonces, eso influyó mucho en la geopolítica europea de los comienzos de la modernidad. Unos apoyaron al Papa Urbano VI, que se quedó en Roma. Era el Papa de Roma. Había un Papa en Roma, Urbano VI, y lo apoyaba Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, el norte de Italia. Y hubo unos que apoyaron al Papa de Aviñón, otro Papa. Entonces, el Papa en Aviñón era Clemente VII y fue apoyado por Francia, lógicamente, por el reino de Castilla, de Aragón, de Escocia. Entonces hubo una división geopolítica en Europa por ese motivo. En resumen, el cisma ocurrió porque el regreso a Roma del Papa rompió el equilibrio de poder que existía en Aviñón. Los cardenales franceses no aceptaron la autoridad del Papa Urbano VI, que no obedeciera a sus intereses. Y allí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que surgen dos santos. Santa Catalina de Siena, quien estaba a favor del Papa Urbano VI, y otro santo, San Vicente Ferrer, dominico, quien estaba a favor del Papa Clemente VII en Aviñón. Bueno, dos santos, el uno tirando para un lado, el otro para el otro, y dos santos que querían la unidad de la Iglesia. Bueno, esto está bueno, de verdad que este apunte histórico está de verdad fascinante, y es importante conocer que en la Iglesia tuvimos 3 papas. En la próxima emisión, Dios mediante, les contaré qué fue lo que hizo Santa Catalina de Siena, qué fue lo que hizo San Vicente Ferrer, qué hizo el emperador Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, cosas interesantes, porque eso dio a luz a un tercer papa. En Pisa, en Italia, hubo 3 papas a lo largo de casi 80 años. El Papa Urbano VI, el Papa Clemente VII, que después murió él y quedó Benedicto XIII, y luego el otro papa en Pisa. 3 papas tenía la cristiandad. Compleja la situación, ¿verdad? Entonces, de eso
hablaremos también en el próximo programa. Pero bueno, no se vayan a ir porque pues vamos a meditar la Santa Palabra de Dios para hoy lunes 2 de marzo. El Santo Evangelio para el día de hoy, Lucas capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Les darán una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. La medida que ustedes usen, la usarán los demás con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este Evangelio de San Lucas capítulo 6 y de verdad, si experimentamos un poco, no digo mucho, sería el ideal, ¿no? Plenamente, pero pues es difícil, pero si experimentamos a Dios, su amor, su presencia, su misericordia, eso nos llevará a tratar con su mismo amor, el mismo amor que Dios tiene por nosotros, su paciencia, su misericordia y su bondad, nos va a llevar a tratar de la misma manera a las personas que nos rodean. Así como el Padre ama a los hijos, así, de la misma manera como Dios nos ama, así tenemos que amar y tratar a los demás, pero eso solamente lo pueden hacer las personas que sienten de verdad una experiencia de Dios. Pero las personas que de Dios no tienen una experiencia cercana, ni se acercan a su misericordia, ni quieren conocer a Dios, ni piden perdón, ni nada, pues ¿cómo van a tratar bien a los demás cuando no conocen la misericordia y el amor del Señor? Las palabras del Señor que hoy en el Evangelio nos transmite la Iglesia nos animan a tener de verdad un corazón grande, con sentimientos, con acciones similares a las de nuestro Señor. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Entonces, en resumidas cuentas, en esta Cuaresma el camino que Jesús nos propone lleva consigo indicaciones muy concretas para nuestra vida diaria. Sean misericordiosos, no juzguen, no condenen, perdonen, den, compartan. Es un programa gradual, escalonado, que tiene como modelo a Dios mismo. La meta es entrar en esta Cuaresma en sintonía con ese corazón rico en misericordia, que nos pide pues amar a todos, incluso a los más lejanos y a los enemigos, imitando al Padre Celestial. Entonces, una tarea para hoy y para esta Cuaresma importante es, en la medida en la cual tú estés más cerca de Dios, más cerca de la luz, tú vas a tratar de la misma manera a los demás y vas a comprender que así como Dios te quiere y te ama y te escoge y tiene misericordia y bondad contigo,
así tú tienes que ser con los demás. Por eso dice el Señor, la medida que usen ustedes con los demás, la usarán los demás con ustedes. No pidamos que nos tengan respeto, que nos tengan perdón, cuando nosotros ni siquiera somos capaces de respetar. Ahí sí, como dice la doctora Polo, respeten para que lo respeten. De verdad. Palabra que repite el gran filósofo de Cajicá, gran pensador, personaje de ciencia y de fe, Orlando López. Para él una bendición muy especial. En resumidas cuentas, respeten para que lo respete, dice la televisión. Bueno, entonces, un abrazo especial. Dios les bendiga, que Dios les proteja. Y hoy seamos bondadosos, imitemos a Dios, imitemos a Jesús, imagen de Dios invisible, con nuestro comportamiento, con nuestra cortesía, nuestro amor con los demás. Bendiciones grandes para todos. Feliz lunes.